Listo. ¿Sí ven la presentación? Sí. No. ¿No? A ver, ustedes me dicen. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Sí, ya se ve. Ok. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, por último, la última teoría que nos habla sobre el crecimiento económico es la del crecimiento continuo. Y tenemos como sus principales exponentes a Roy Harrod y Epsi Domar. ¿Qué es lo que buscan en esta teoría? Más bien, no es lo que buscan, ¿qué es lo que proponen en esta teoría? Básicamente lo que propone es que exista un equilibrio tanto en el ahorro como en la inversión de una economía, ¿de acuerdo? A diferencia de las otras dos teorías, que en la primera nos dice que entonces los países subdesarrollados van a depender de los países desarrollados, y en la siguiente teoría donde nos habla que se le debe de dar una vital importancia a la tierra y que la tierra va a ser un elemento, un factor muy importante para el crecimiento económico y para el sector industrial, acá más bien se busca, a diferencia de estas dos, se busca que exista un equilibrio entre estos dos elementos, entre el ahorro y la inversión, ¿de acuerdo? Ok, entonces, cuando hablamos de los ciclos económicos, ustedes bien saben, estoy segura que sí saben de economía, aunque sea de elementos básicos de economía, la economía no es lineal, la economía siempre va a vivir diferentes ciclos. Entonces, tenemos diferentes elementos que componen estos ciclos. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, y sé que no me dejarán mentir, que ahorita en México, por ejemplo, dicen que estamos en un momento de recesión. Entonces, antes de ese momento de recesión existe este elemento donde se le llama este elemento. Esta no es un elemento, más bien es una etapa donde existe una expansión de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que va creciendo, que va creciendo, que va aumentando. En su punto más alto se le llama auge, donde ya existe este crecimiento económico, ya está consolidado este crecimiento económico, pero entonces acuérdense que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe esta etapa, esta tercera etapa que se le llama recesión. Entonces va bajando, no hay inversión, no hay ahorro, digamos que todo está como estancado, entonces llega un momento en el que baja y en el que se le llama depresión. Pero esa depresión se supone que tiene que subir. Aquí el punto de nuestra economía o de todas las economías, el punto es que no se quede en esta parte, en la parte de depresión, sino que exista un momento en el que esa depresión se pueda extender lo menos posible y que exista una recuperación de esa economía, y entonces es cuando empieza otra vez un ciclo económico donde regresamos a la expansión. Entonces va a seguir creciendo, igual nuevamente va a seguir el auge y nuevamente tiene que bajar y vuelve a iniciar otro ciclo económico. Esa es básicamente la actividad económica de cómo se va a manifestar el crecimiento económico, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que no es lineal, sino que va subiendo, baja, sube, baja, y así es como se van manifestando los ciclos económicos dentro de una economía, ¿de acuerdo? Ok, entonces, por último, existen factores que nos van a indicar que existe un crecimiento económico. Entonces, aquí tenemos un total de 5 factores que nos van a decir que entonces sí se está presentando un avance, sí se está presentando un crecimiento económico en una sociedad, ¿de acuerdo? En una estructura económica. Entonces, lo primero que tenemos está relacionado con las finanzas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las finanzas? Hablamos de la forma de captar los recursos financieros por parte, por parte de los agentes, disculpen aquí, error ortográfico, de los agentes productivos con la finalidad de contar con capital para mantener un ritmo constante de producción. ¿De acuerdo? Aquí me faltó una D. Entonces, cuando hablamos de las finanzas, hablamos básicamente de los recursos financieros que va a permitir, a ver, denme un segundo. Listo. Listo, chicas, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Chicas. Tere y Violeta. Ok. ¿Qué pasa? Gracias.
¿Tuvieron problemas con su internet? Nos confundimos con otro link, maestra, disculpe. Ah, ok. Ok. Muy bien. Entonces, nada más denme chance, chicos, de regresarme a la anterior diapositiva. Y con los factores terminamos y nos vemos ahorita regresando. Ay, denme un segundo, no sé por qué no quiere cambiar. Así. Ok, chicas, hablábamos de la última teoría, que es el crecimiento continuo, que básicamente se busca, a diferencia de las otras dos teorías, que exista una igualdad, un equilibrio entre el ahorro y la inversión de una economía de un país, ¿de acuerdo? Y esta teoría se le llama crecimiento continuo. Entonces, ahorita platicábamos con los chicos que en la actividad económica, en la economía de todos los países, va a existir algo que se le llama ciclos económicos, ¿de acuerdo? Los ciclos económicos no son lineales, sino que suben, bajan, suben, bajan. Entonces, se va a manifestar en diferentes etapas, entre ellas la de expansión, que es cuando se va a presentar un crecimiento económico. Entonces, va a haber un momento en que va a haber un auge económico, pero ese auge obviamente tiene que bajar. Entonces, cuando baja, es la siguiente etapa que se le llama recesión, ¿de acuerdo? No hay inversión, no hay mucho movimiento de dinero, entonces baja y llegamos a la etapa de la depresión. Yo les comentaba a sus compañeros que entonces lo que se intenta es que la parte de depresión no dure, no dure mucho tiempo, sino que más bien exista este momento de recuperación donde va a iniciar un nuevo ciclo económico y nos va a referir a la primera etapa, que es la de expansión. Entonces, básicamente, esto se vuelve a repetir y es así como se manifiestan precisamente los ciclos económicos y la actividad económica de una economía de un país. Es decir, que siempre va a subir, baja, vuelve a subir, baja y vuelve a subir. Entonces, la intención es que, por ejemplo, estos ciclos, estas etapas, no duren demasiado tiempo, sino que más bien sí se presenten porque es la naturaleza normal de la economía, sí se presenten, pero que entonces duren el menos tiempo posible, ¿de acuerdo? Entonces, ese es básicamente, es un gráfico muy bonito sobre cómo se presentan los ciclos económicos. Entonces, ya nada más para finalizar esta parte de el crecimiento económico y la estructura económica, básicamente hay diferentes factores que nos van a indicar que se está presentando un crecimiento económico en una economía de alguna sociedad o de algún país. Entonces, lo primero son las finanzas y hablábamos que las finanzas es la forma de captar de los recursos financieros por parte de los agentes productivos con la finalidad de contar con el capital para poder mantener un ritmo constante de producción, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente se necesita que haya dinero para que ese dinero permita que exista un ritmo constante de producción, ¿de acuerdo? Tenemos los indicadores económicos que básicamente son las herramientas utilizadas para clarificar y definir objetivos e impactos del desarrollo económico, evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de un país. Entonces, los indicadores económicos se utilizan precisamente para observar si existe un crecimiento económico, donde nos va a permitir ver cuáles son el impacto que está teniendo, por ejemplo, en el desarrollo económico, evaluar también, dar seguimiento de todas las acciones económicas y cuáles son las tendencias o cuáles son las predicciones que se pueden tener económicas de la situación de un país. Entonces, básicamente es la evaluación, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos la inversión y la formación de un capital nuevo. La inversión y la formación del capital tiene que ver con cómo, más bien no cómo, dónde se coloca el capital y dónde se coloca el capital y si se va a colocar, por ejemplo, en una operación, se va a colocar en un proyecto o en una iniciativa empresarial. Entonces, básicamente es dónde se va a colocar y cómo se va a colocar y por qué se va a colocar en ese lugar, ¿de acuerdo? Y va a permitir que exista precisamente la inversión y al invertirse se va a formar precisamente un capital.
Otro indicador que también tenemos de crecimiento económico es el Producto Interno Bruto, que seguramente ese lo han escuchado, por ejemplo, en las noticias, ¿no? El Producto Interno Bruto bajó o que aumentó. Ah, bueno, entonces el Producto Interno Bruto, que es conocido mejor como el PIB, por sus iniciales, básicamente es el valor monetario es decir, el valor que tiene los bienes y servicios que va a generar un país. Entonces, si el valor es alto, ah, bueno, o si el valor es estable o si el valor es bajo, entonces eso nos va a permitir manifestar cómo es que se está presentando el Producto Interno Bruto. Y por último, tenemos también la forma en cómo se va a distribuir el ingreso, es decir, la repartición del ingreso de manera equitativa. Entonces, si tenemos una distribución del ingreso donde ese ingreso se distribuye en la sociedad de manera equitativa, podemos hablar de que existe un crecimiento económico. Ustedes mismos díganme desde su experiencia, ¿existe una distribución del ingreso, una repartición del ingreso de manera equitativa en México? No, No, exactamente. Entonces, no. Eso sí es muy, muy evidente. Entonces, es por eso que también hablamos y por eso vamos a tocar también el tema de desigualdad social, porque uno de los principales indicadores para hablar de desigualdad social tiene que ver con la distribución del ingreso y cómo es que se distribuye el ingreso. Lo que es bien sabido es que en México y bueno, en muchos países, pero hablando de la experiencia que tenemos como mexicanos y como mexicanas, hablamos que existe una distribución que es desigual por parte del ingreso. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que lo que gana un empresario, es decir, el dueño de los medios de producción, a lo que gana, por ejemplo, el trabajador o lo que gana el obrero, ¿no? Entonces, sabemos que existe una distribución desigual del ingreso en México y eso no permite de repente en algunos momentos históricos o en algunos momentos de la historia de México, no ha permitido que exista también un crecimiento económico, porque entonces el ingreso solamente está en manos de unas pocas personas y no se distribuye a la demás sociedad, entonces eso no va a permitir que si los demás no tienen determinado ingreso, pues no van a tener acceso a diferentes recursos o a la satisfacción de diferentes necesidades, entonces eso no va a permitir que toda la sociedad avance, sino que solamente avancen unos pocos. Ustedes bien saben que México cuenta también con algunas de los personajes, algunas de las personas que están dentro de la lista de las personas más ricas del mundo, como lo es Carlos Slim. Entonces, ¿cómo podemos, y es la reflexión que yo también quiero que ustedes se lleven, cómo podemos tener un país donde no existe tanto crecimiento económico, pero sí contamos con de una de las personas más ricas del mundo? Entonces, eso habla precisamente de que no existe una distribución del ingreso equitativa, porque entonces el ingreso, más bien no el ingreso, más bien el capital y las riquezas solamente se están quedando en pocas manos y el resto de las personas pues no tenemos acceso a eso y obviamente no podemos avanzar a la misma manera en como estas personas que sí tienen esas riquezas pueden avanzar, ¿no? Y se convierten en estos personajes que son considerados pues sí, los personajes que son considerados los más ricos del mundo, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, Sí, ok. sí, Entonces, no me gustaría avanzar en el siguiente tema, porque no es punto y aparte, tiene que ver obviamente con lo que estamos platicando ahorita, pero es un poquito más de historia de México en relación a la economía. Entonces, bueno, más bien a los modelos económicos que se han utilizado en México. Entonces, ¿les parece que nos veamos ahorita regresando a las 11:30? ¿Sí? muy sí, bien. sí, Ok. Está bien. Muy bien. Digamos que tenemos 5 o 10 minutos más de receso. Ok, creo que vamos bien, ¿verdad? Sí. sí. Ok, entonces, si no hay ninguna duda o pregunta hasta aquí, los veo y las veo ahorita a las 11:30, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Muy bien, disfruten De acuerdo. su receso, su descanso. Ahorita nos vemos. Ya. Ok. Bye.